Introducción al Islam comparado con el Bhagavad Gita del hinduismo. Primero de todo, honremos a Sri Krishna y a Mahoma como dos de los grandes hombres santos de la historia de la humanidad. Una de las misiones del Vedanta es armonizar las diferentes religiones, los diferentes caminos espirituales. Un verdadero yogi, según el Bhagavad Gita, debería ser capaz de aceptar la validez de otros caminos espirituales como el Islam, tal y como Krishna afirma en el siguiente verso del capítulo cuarto. Dice: quien quiera que venga a mí a través de cualquier forma, es decir, cualquier camino, yo le correspondo. Todos los hombres siguen caminos que al final conducen a mí. Pero para alcanzar este respeto por el Islam hay que conocer sus principales características y también las similitudes y diferencias con el Gita. Solo así podremos respetar el Islam y por tanto ser verdaderos yogis. Un cristiano debe respetar el Islam, un musulmán el cristianismo, un hinduista el Islam y así, etc. Es necesario indicar que no sería posible explicar todas las similitudes ni las diferencias entre el Gita y el Islam. Esta reflexión es solo a modo de introducción. Soy Pedro Roney, experto y traductor de Bhagavad Gita. Si te ha gustado este vídeo, compártelo y distribúyelo con quien quieras. Es importante remarcar que esta reflexión está escrita por un occidental. Yo he visitado muchos países musulmanes que en mi empresa, de la ENI Global Business School, que dirijo desde hace 30 años, han trabajado personas musulmanas. He tenido muchos profesores musulmanes, muchos de ellos han estado invitados en casa y yo en casa de ellos en sus países. Tengo buenos amigos musulmanes y también he tenido muchos estudiantes de países islámicos. Por tanto, está redactado con un respeto absoluto hacia el Islam. Por otra parte, he traducido dos versiones del Bhagavad Gita y prácticamente toda la obra de Swami Vivekananda. El historiador británico Arnold Toynbee decía que hoy no hay nadie en el mundo entero capaz de decir si una religión es mejor que otra. Y esta es la visión con que he escrito este texto. El Islam y el Bhagavad Gita representan dos tradiciones espirituales distintas. El Bhagavad Gita como máximo exponente del hinduismo, con perspectivas únicas sobre la vida, Dios o el objetivo del hombre. El sijismo, siglos más tarde, sincretizará valores del Islam con el hinduismo. Y el Gurú Nanak hoy en día es reverenciado por la gran mayoría de musulmanes como de hinduistas. El Islam y el camino del Bhagavad Gita ofrecen respuestas profundas a preguntas existenciales, pero desde cosmovisiones diferentes. El Islam es más estructurado y centrado en la unicidad de Dios, mientras que el Bhagavad Gita es más filosófico, flexible y pluralista, adaptándose a diferentes temperamentos espirituales. Tanto el Islam como el Bhakti Yoga son vías dualistas, pero en el Bhagavad Gita también se admite el camino no dualista del Advaita Vedanta, coexistiendo los dos perfectamente. El camino del sufismo islámico puede considerarse, en cierta medida, como veremos en otro vídeo, como no dualista. Para el autor de este ensayo, para mí, perdón, el Vedanta es capaz de englobar cualquier camino espiritual, entre ellos el Islam. El Bhagavad Gita y el Corán ofrecen respuestas profundas a preguntas sobre el propósito de la vida, la moral y la relación con Dios. Alá para unos, Brahman para otros. Pero, como hemos dicho, desde cosmovisiones distintas. El Corán proporciona un marco estrictamente monoteísta, muy estructurado y legal, centrando en la sumisión a un Dios único y la preparación para el juicio final, haciendo un especial énfasis en la justicia social, y esa yo me atrevería a decir que a mí es lo que me enamoró del Islam, la capacidad que tiene, la visión esa de justicia social, y ya lo veremos en otros vídeos, y en el concepto de comunidad islámica, la UMA. El Bhagavad Gita, en cambio, tiene un enfoque más filosófico, pluralista y flexible, como hemos dicho, promoviendo la liberación, el moksha, a través de múltiples caminos espirituales, karma, bhakti, jnana, etc. Y también la acción desinteresada. Sri Ramakrishna Paramahansa realizó que el Islam es una religión tan válida como el hinduismo o el cristianismo para realizar a Dios. Ambos textos, el Corán y el Gita, comparten la rectitud y la devoción, pero difieren en su teología, escatología y prácticas.
El Bhagavad Gita es ampliamente estudiado en contextos filosóficos y espirituales globales, influyendo en pensadores como Gandhi, Einstein, Schopenhauer o Goethe, y en movimientos como el yoga espiritual moderno. Su flexibilidad la hace atractiva para quienes buscan espiritualidad sin dogmas estrictos. Sin embargo, algunos críticos señalan que su énfasis en el Dharma puede justificar unas estructuras sociales muy rígidas, como por ejemplo con el sistema de castas, aunque hay que indicar que el Gita no dice que las castas son hereditarias. El Corán es la guía central para más de 1.900 millones de musulmanes. Su énfasis en la justicia social y la comunidad, la Umma, inspira movimientos humanitarios, pero también debates sobre interpretaciones modernas de la Sharia. En contextos contemporáneos se discute su aplicación en temas, por ejemplo, como los derechos humanos. Recordar que en Occidente tenemos la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la conferencia de la Organización para la Cooperación Islámica promulgó la Declaración del Cairo sobre Derechos Humanos en el Islam. Y ahí hay un punto de divergencia. La igualdad de género es otro tema caliente, la coexistencia interreligiosa e incluso el terrorismo. Su estilo poético y su memorización oral siguen siendo un pilar cultural en el mundo islámico. Quería finalizar esta brevísima introducción con una frase de Swami Vivekananda y decía: hay una cosa muy notable en el Corán, incluso hasta el día de hoy. Existe tal como se encontró hace 1100 años. Recordar que se escribió hace más de un siglo. Conserva su pureza prístina y está libre de interpolaciones. Muchísimas gracias. Om Namaste.